Muy buenas tardes a todos y muchas gracias como siempre por vuestra asistencia. Y lo primero que quiero decir es aclarar el título de la charla de hoy porque no se va a corresponder exactamente con el contenido de la charla. Y luego os explico los cambios, que no son muy grandes. Pasa lo siguiente, yo suelo mandar 20 días antes de las charlas, le mando a Espacio Ronda el título y el comentario del título. Y durante esos 20 días, pues claro, voy preparando el guión, ¿no? Y por lo general enriqueciendo el tema con algún detalle que se me va ocurriendo, ¿no? Pero en esta ocasión lo que vi es que para profundizar en el misterio de José y sus hermanos había que profundizar previamente en el misterio de los hijos de Jacob. Porque claro, José y sus hermanos ya da por hecho que han nacido los 12 hijos varones de Jacob. Y la historia del nacimiento sucesivo de los 12 hijos varones de Jacob, de 4 mujeres distintas, más una hija de nombre Dina, que tiene una historia aparte, pues tiene suficiente tema como para dedicarle a él, a esa historia, pues todo, como mínimo esta charla. Y seguramente la del próximo mes, que va a ser el 1 de junio. Porque en esa historia hay dos grandes misterios. Uno es el misterio de la plenitud de la evolución humana, ni más ni menos. El misterio de la plenitud de la evolución humana, que está sintetizado, condensado en el último hijo que tiene Jacob. A ese último hijo se le llama Benjamín. De ahí viene la asociación del nombre Benjamín al más jovencito de la familia, ¿no? Porque es el último hijo. Sin embargo, en hebreo Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Luego veremos, cuando hagamos ya el análisis más pormenorizado de los nombres, lo que significa y todo lo que contiene este nombre de Benjamín o Benjamín. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es hacer el relato, tal y como lo podéis ver en el libro del Génesis, entre el capítulo, a final del capítulo 29 y más o menos a mediados del siguiente. Y hay una laguna importantísima, porque se necesitan 92 versículos nada más para relatar el nacimiento desde el primer hijo varón que tiene Jacob, que es Reubén, lo tiene con Lea, la hermana mayor de Raquel, y el primer hijo que tiene con Raquel, que es José. En 92 versículos se cubre todo ese relato. Luego pasan 5 capítulos hasta que llega el nacimiento de Benjamín, ¿no? Y mientras tanto pasan muchas cosas, entre ellas el acontecimiento más importante con diferencia que vive Jacob a lo largo de su vida, que vive muchas cosas, ¿no? Y el más importante es la lucha nocturna que tiene con un personaje con el cual combate toda la noche, ¿no? Y cuando raya el alba, este personaje le toca la articulación de la cadera para poner fin a ese combate, que acaba en tablas, contrariamente a lo que luego pues, se difunde en la tradición hebrea o judía, donde se dice que Jacob venció al ángel. No, ni mucho menos. Es una lucha que acaba en tablas y que tiene un gran significado simbólico. Bueno, pues esa estrategia narrativa del autor o autores del libro de Génesis, pues es una manera de llamar la atención sobre la importancia fundamental que tiene este personaje, aparentemente menor, porque además es el menor, Benjamín, pero tiene una importancia fundamental, que eso lo veremos. Bien, entonces voy a hacer el relato de los 12 hijos varones que se dan en 4 tandas, si me permitís la expresión. La primera tanda es los 4 primeros hijos que tiene Jacob con Lea, que son Rubén, Simeón, Leví y Judá. Primero los voy a nombrar, sin hacer más comentarios, ¿no? Los 4 primeros hijos de Jacob con Lea son estos que he dicho, Rubén, Simeón, Leví y Judá. Luego viene una tanda de 2, que son los que tiene con la esclava o la doncella de Raquel, de nombre Bilha, que son Dan y Neftalí. A continuación tiene otros 2 hijos, pero ahora con la esclava de Lea, que son Gad y Asher. Luego viene un episodio muy interesante, que es el episodio de las mandrágoras, que también me referiré luego, ¿no? Que son unas plantas que tienen poderes afrodisíacos y contribuyen a la fertilidad. Y después de ese episodio, pues vuelve a ser Lea la que tiene descendencia y tiene 2 hijos y una hija. Los hijos son Isahar y Zebulún, y la hija se llama Dina. Y ya finalmente pues le toca el turno a Raquel, que es la hermana menor de Lea, que es en realidad la mujer
de la que se enamora Jacob, pero es la última con la que tiene descendencia, que son José y Benjamín. Bueno, esta es la historia así de los 12 hijos varones más la hija de Jacob. Bueno, pues vamos a empezar con los 4 primeros, la primera tanda. Entonces, estos 4 primeros hijos están presididos por el estado anímico de Lea. Lea está angustiada, agobiada, porque sabe que no es amada por su marido, por Jacob. Porque Jacob tiene una preferencia manifiesta por Raquel, ¿no? la hermana pequeña. Entonces, ella está en ese estado de gran agobio, de gran dolor, porque sabe que no es amada. Y eso lo manifiesta cuando nacen los 2 primeros hijos. El primero, que es Rubén, dice: Dios ha visto mi dolor. Está bien traído lo de ver, porque en el nombre de Reuben está presente la raíz Ra, que significa ver. De hecho, alterando las letras de la palabra Reuben, se forma la expresión Ben-Or, hijo de luz, Ben-Or, ¿no? Por eso la luz preside el nacimiento del primer hijo, que tiene que ver con la visión, ¿no? Dios ha visto mi dolor, mi angustia. El segundo hijo, que es Simeón, tiene que ver con otra raíz, pero ahora que es escuchar, Shema. Shema en hebreo es escuchar, de ahí viene Shimeón o Shimón. Y lo que dice, el comentario que hace Lea, cuando nace este segundo hijo, es: Dios, o Yahvé, ha escuchado que mi esposo no me ama, ¿no? Es como si se hubiera quejado muchas veces Lea de que mi esposo no me ama, mi esposo no me ama. Entonces, cuando nace este segundo hijo, al que pone por nombre Shimeón, precisamente porque piensa que al nacer un segundo hijo es porque Dios ha escuchado su queja, ¿no? Y luego viene el tercer hijo, donde ya cambia, la actitud de Lea cambia. Entonces, en vez de estar centrada en sí misma, en su dolor, en su angustia, el interés se enfoca en su marido, porque el tercer hijo es Leví, ¿no? Que también hay una raíz de por medio, la raíz es Lavá, Lamed Vav He, Lavá, que significa apegarse a. Entonces, el comentario que hace Lea es: ahora mi marido se apegará a mí, porque ya le he dado 3 hijos, ¿no? Ya le he dado 3 hijos. El número 3 tiene que ver, porque es un número que indica perfección, indica algo que se ha completado, un proceso que se ha completado. En realidad, el tener esos 3 primeros hijos significa el proceso que lleva a las almas a encarnar. Aquí ya le doy un toque simbólico, esotérico a los 3 primeros hijos, porque el primer hijo, Rubén, tiene que ver con la primera envoltura de las que se cubren las almas cuando encarna, que es el cuerpo mental que llevamos, que tiene que ver con la luz, porque la sustancia mental es luciférica, tiene esa cualidad de ser portadora de luz. El segundo hijo tiene que ver con el cuerpo astral, como llevamos así, la segunda envoltura, que tiene que ver con el equilibrio de las aguas, ¿no? De hecho, la palabra equilibrio, Moznayi, tiene el mismo valor que Netzach y que Pesach, ¿no? Netzach es esta sefira que tenéis aquí, que representa el mundo astral, el mundo emocional. Entonces, cuando las aguas están en equilibrio, yo puedo oír la voz que viene de mi fuente espiritual, ¿no? Entonces, de alguna manera eso representa el segundo hijo, Shimeón. Y el tercer hijo, el acompañamiento representa pues la tercera envoltura, que es lo que llamamos el cuerpo etéreo, ¿no? Que necesariamente está apegado a los 2 cuerpos psíquicos, ¿no? El mental y el astral, los 2 cuerpos psíquicos. El mental es Reuben, el astral Simeón, y además sirve de enlace para conectar los 2 cuerpos psíquicos con el único cuerpo estrictamente físico, que es además el único que les debemos a nuestros progenitores biológicos, el cuerpo físico. Y luego viene Judá, que ya representa el ser humano que ha encarnado. Y Yehudá es, junto con los 2 últimos hijos que tiene Jacob, que son José y Benjamín, es el personaje más importante y sobre el que gravita absolutamente toda la historia, Yehudá. Porque Yehudá representa un ser humano genérico, es como Adán. Adán representa la humanidad y también un ser humano genérico. Y Yehudá exactamente lo mismo, un ser humano genérico. Por eso simbólicamente se dice a veces que todos somos judíos. No porque lo seamos en un sentido racial, étnico, religioso, ni muchísimo menos, sino porque Yehudá representa un ser humano genérico, simplemente por eso, ¿eh? Igual que todos somos procedentes de la civilización adámica, pues todos somos procedentes de ese ser humano genérico que responde al nombre de Yehudá. Bueno,
Entonces esta es la primera tanda de hijos. Y cuando Lea ha dado a luz ya a sus 4 primeros hijos, se produce la primera crisis matrimonial entre Jacob y Raquel, porque Raquel, que es estéril, le increpa a Jacob: ¿por qué yo no tengo hijos? Entonces Jacob replica diciendo más o menos: tú piensas que yo soy como Yahvé, que tengo poder para eliminar tu infertilidad, ¿no? Entonces Raquel lo que hace es imitar la conducta de su antepasada política, Sarai, la mujer de Abraham, cuando todavía se llama así, Abraham, que también era estéril. Entonces, para tener hijos, pues le ofrece a Abraham a su esclava egipcia llamada Hagar, y de esa unión nace Ismael, ¿no? Bueno, pues Raquel hace lo mismo con su esclava, de nombre Bilha, y entonces tiene 2 hijos que se llaman Dan y Neftalí. Los nombres de estos hijos, y va a pasar lo mismo con los demás, tienen que ver con el estado anímico de las mujeres que dan a luz, ¿no? El primer hijo, Dan, tiene que ver con la justicia. Entonces eso lo interpreta Raquel como que Dios le ha hecho justicia, ¿no? Yahvé me ha hecho justicia. Y luego el segundo hijo, Neftalí, es muy enigmática el comentario que hace, porque dice textualmente, Neftalí tiene que ver con la guerra, con el combate, ¿no? Dice: las guerras de Elohim las he guerreado yo con mi hermana, y yo también he prevalecido. O sea, en hebreo suena más o menos: Naftelu Elohim niftalti ajoti, niftalti imajoti. Las guerras de Elohim yo las he luchado también con mi hermana. De alguna manera está dando a entender la rivalidad que hubo entre las 2 hermanas desde el momento en que pues, la hermana mayor suplanta a la menor en el momento del matrimonio. Bueno, ese es el nombre que le da Raquel al segundo hijo que tiene, no ella directamente, sino a través de su esclava Bilha, Neftalí. Y la tanda siguiente son los hijos que tiene ahora la esclava de Lea, que imita la conducta de su hermana, y ofrece su esclava a Jacob para que tenga descendencia con ella. La esclava de Lea se llama Zilpa. Entonces, los nombres de los 2 hijos que tiene reflejan el estado anímico de Lea, que ahora es de una gran euforia. Porque, y esto no lo he dicho antes, cuando tiene su 4.º hijo, que es Yehudá, y eso justifica lo que antes dije, que Yehudá era símbolo de cualquier ser humano, cuando Lea tiene su 4.º hijo, ahora deja ya de estar pendiente de sí, ¿no? Cosa que ha ocurrido en los 2 primeros hijos. Dice: Yahvé ha visto mi dolor. En el segundo hijo dice: Yahvé ha escuchado mi queja de que no soy amada. Y en el tercer hijo dice: ahora ya mi marido se apegará a mí, porque le he dado ya 3 hijos. Bueno, pues cuando nace Yehudá, cambia completamente su actitud. Y dice: esta vez daré alabanza a Yahvé. Es decir, su actitud deja de estar centrada en sí misma, cosa que ocurre con los 2 primeros hijos, deja de estar centrada en su marido, ¿no? en la ansiedad que tiene para que su marido esté apegado a ella, y cambia el enfoque hacia Yahvé, hacia la divinidad. Ahora, esta vez, adoraré a Yahvé, ¿no? Daré alabanza a Yahvé. Veis que el cambio es absolutamente fundamental. Y eso es Yehudá. Por eso Yehudá encarna la actitud de todo ser humano. La mejor actitud que todo ser humano puede mantener es prestar alabanza a Yahvé. Pero claro, eso hay que interpretarlo no literalmente, no quiere decir que uno se tenga que convertir en seguidor de la religión yahvista, ni muchísimo menos. Porque ¿qué es lo que significa Yahvé? Las 4 letras, Yod, He, Vav, He. Pues significa la fuente espiritual que me habla, ¿no? La fuente espiritual que me habla. Y la primera fuente espiritual que me habla es eso que llamamos técnicamente el alma, ¿no? La Neshama, por utilizar la palabra técnica que se utiliza en la Kabbalah. Entonces, todo ser humano tenemos impreso el destino de pasar por eso que yo a veces he llamado la crisis de reorientación, que significa dejar de estar enfocado en el mundo material, que es lo que le pasa a Lea cuando tiene los 3 primeros hijos, a estar enfocado ya en el mundo espiritual. Y eso lo expresa perfectamente esa frase. Y ahora daré alabanza, prestaré alabanza a Yahvé, porque Yehudá también proviene de su correspondiente raíz, Yadá, que significa prestar alabanza, ¿no? Que tiene que ver además con esta sefira, Hod. Si os fijáis, aquí tengo una G, una Vav y una Dalet. Si yo pongo una Yod aquí y una G al final, que es otro nombre de Dios, ya, Yod, G,
me queda Yehudá. Yehudá. O sea que en esta sefira está encriptado el nombre de Yehudá. Y repito, Yehudá representa la actitud que todo ser humano tendrá que adoptar en un momento dado cuando ocurra lo que en hebreo se llama la teshuvá, que es lo mismo que la metanoia, ¿no? El cambio de actitud, dejar de estar enfocado en el mundo material para reenfocar el interés en el mundo espiritual. Bueno, eso me había quedado sin decir en relación a los 4 primeros hijos que tiene Lea con Jacob. Y los 2 hijos que tiene la esclava, que es donde nos habíamos quedado, la esclava de Lea, que es Zilpa, reflejan el estado de ánimo, podemos decir eufórico o bien de satisfacción personal en el que se encuentra Lea, y eso se refleja en los nombres de los 2 hijos que tiene, que son Gad y Asher. Gad significa abundancia y Asher felicidad. Pues imaginaos, el mensaje que se da es muy claro, ¿no? Gad, abundancia, y Asher, felicidad. Bueno, y después de esto, después de estos 2 hijos, son 4 hijos, en realidad 2 con Bilha, la esclava de Raquel, y otros 2 con Zilpa, la esclava de Lea, tiene lugar un episodio interesante, que es el episodio de los Dudaim. Dudaim es una palabra que se interpreta como las mandrágoras. Entonces el episodio es el siguiente. Reubén, que es el hijo mayor de Jacob, está entregado a la cosecha del trigo y encuentra unas plantas que en hebreo se llaman así, las Dudaim, que pasa por ser las mandrágoras, que tienen virtudes afrodisíacas y al mismo tiempo virtudes para estimular la maternidad, ¿no? Entonces coge estas mandrágoras y se las ofrece a su madre, Lea. Pero de esto se entera Raquel. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre algo que recuerda a una escena vivida entre los 2 hermanos, ¿sabes?, entre Esaú y Jacob, y ahora la escena la van a vivir 2 hermanas, Raquel y Lea. La escena entre Esaú y Jacob, la conocéis seguramente, ocurre cuando Esaú viene del campo de cazar, porque su afición favorita es la caza, viene todo sudoroso y hambriento, entonces ve a Jacob que está cocinando un plato que se llama un plato rojo, que luego se interpreta como las lentejas, pero el nombre es rojo, Edom. Bueno, entonces Saúl le dice, dame de eso que tienes ahí, que estás cocinando. Y Jacob, en vez de compartir generosamente con su hermano ese alimento que está cocinando, o en vez de dárselo graciosamente, negocia con el estado de necesidad. Se aprovecha del estado de necesidad de Saúl y dice, vale, yo te doy de esto si a cambio tú me das el derecho de primogenitura. Pero bueno, venga, ahora mismo el derecho de primogenitura me importa nada. Toma esto. O sea, te lo doy y tú me das lo que estás cocinando. Bueno, pues ahora ocurre algo parecido entre las 2 hermanas, aunque con matices diferentes, claro. Porque quien está en estado de necesidad es Raquel. Está en estado de necesidad porque está deseando dar a luz, está deseando procrear, que su matriz se abra, ¿no? Y sabe que las mandrágoras contribuyen a que la matriz se abra, ¿no? Entonces, el negocio que le propone Lea a Raquel es ni más ni menos el siguiente. Vale, yo te doy una parte de los Dudaim, de las mandrágoras, y a cambio, esta noche yo me acuesto con Jacob. Porque parece ser que se turnaban, ¿no? Las 2 hermanas se turnaban una noche. Estaba una con el marido de ambas, Jacob, y la noche siguiente la otra. Bueno, eso a lo mejor no era así, pero da a entender, ¿no?, que había una especie de turno que se repartían. Y esa noche pues le tocaba el turno, le tocaba a Raquel. Y entonces Lea dice, bueno, yo te doy las mandrágoras, pero a cambio de esto, pues nada, yo me acuesto esta noche con Jacob. Pues nada, el trato se cierra y de resultas de esa unión inesperada entre Lea y Jacob, pues nacen otros 2 hijos de nombres muy interesantes, los 2, que son Isahar y Zebulún. Isahar, voy a escribirlo para que se vea un poquito mejor esto. Isahar se escribe en hebreo así, que se divide en 2 partes. Yesh, hay, Sahar, Sheher, hay pago, hay salario, hay salario. Es como si Lea se encontrara en su primer hijo el pago de lo que le ha proporcionado a su hermana Raquel, le ha proporcionado unas mandrágoras, entonces lo que le viene como recompensa, como salario, porque Sahar, Sheher, puede significar también eso de salario o dote, ¿no?,
y las dos primeras letras, Yesh, es hay salario, ¿no? Hay pago. Curiosamente, esto no se pronuncia Yishashar, sino por alguna razón se pronuncia así, Yisahar. Para hacer más fluido la pronunciación, se omite el sonido de la segunda Shin y se suele pronunciar así, Isahar. Bueno, ese es el nombre del hijo que tiene Lea en esta unión matrimonial sobrevenida con Jacob. Y el segundo hijo, Zebulún, tiene un nombre interesante también porque se relaciona con la raíz Zabal, que significa tener una residencia estable. Tener una residencia estable. Y eso es curioso porque Lea, que se escribe así, Lea, si yo aplico una técnica cabalística que es la temura, que es reordenar el orden de unas letras para dar lugar a otra palabra, aquí me queda Ogel. Ogel, que es tabernáculo. Y claro, el tabernáculo es cualquier cosa menos una morada estable, ¿no? El tabernáculo era la tienda que se levantaba y se desmontaba durante la travesía por el desierto de los Bene Israel, de los hijos de Israel que habían salido de Egipto, ¿no? Entonces, de alguna forma, en Lea está presente el deseo de tener una morada estable. Esa morada estable, en primera instancia, va a ser el Mikdash, el Bet HaMikdash, el templo, que es como un tabernáculo que ya no hace falta montar y desmontar, sino que está ahí. Pero el templo está llamado a destruirse, porque el templo, esotéricamente, y esto claro cae fuera del exoterismo judío, del judaísmo talmúdico, rabínico talmúdico, el templo es símbolo de eso que se llama el Shoshan, el lirio, en otras culturas el cuerpo causal, la herramienta que tiene el alma para empezar, continuar y culminar su historia, que al final, cuando esa historia acaba, se destruye el cuerpo causal, se destruye el templo. Entonces, tampoco es una morada estable el templo. La única morada estable que está dentro de lo que podríamos llamar el esoterismo hebreo, prefiero decir hebreo a decir judío, bueno, podría decir judío teniendo en cuenta que judío viene de Yehudá, ¿no? Y Yehudá es un símbolo para cualquier ser humano. Pero bueno, la única morada estable es la Merkabah, la Merkabah, que es como el tercer templo, pero no el tercer templo tal y como se habla ahora, ¿no? De reconstruir el tercer templo en la explanada de las mezquitas con toda la barbaridad que eso supone. No, es el cuerpo inherente a la yejidá, el cuerpo inherente a la mónada, a la luz que es traída a la existencia en el día 1, en el Yom Echad. El tercer versículo del Génesis, el primer capítulo, dice, Vayomer Elohim yehi or va yehi or, y dijo Elohim, que sea la luz, fiat lux, ¿no? En la Vulgata, va yehi or, y la luz fue. Bueno, esa luz, esa or, equivale a la luz infinita que está por encima de Keter, ¿no? Or. Y Merkabah, que se escribe así, esto vale 267, que es lo mismo que Keli Or, vasija de luz. Keli Or, Keli, eso se pronuncia así, Keli, que significa vasija, instrumento también, vasija. ¿Vasija de qué? De la luz. Claro, la vasija de la luz se refiere a la luz infinita, la luz que es la identidad suprema de todo ser humano, que es la única morada estable que no se va a destruir jamás. La única morada estable que no se va a destruir jamás, la Merkabah, que es lo que vio Ezequiel en la famosa visión, que la podéis leer en el libro de Ezequiel a partir del primer capítulo. Dice, y los cielos se abrieron y vi visiones maravillosas, tal, ¿no? Y a partir de ahí viene una descripción tremendamente compleja, donde Ezequiel, con los recursos descriptivos que él tiene a su mano, trata de describir algo que en su esencia es indescriptible, que es el carro de Dios, el vehículo de la divinidad suprema, ¿no? Con toda una parafernalia de símbolos, ruedas que se mueven dentro de otras ruedas, con animales y con apariencia de león, en fin, todo eso lo podéis leer en el libro de Ezequiel. Bueno, pues lo que declara Lea cuando tiene a este segundo hijo, Zebulún, es su ansia de tener una morada estable. La única morada estable, repito, es la Merkabah, que es el cuerpo de la yejidá. En la tradición budista es lo mismo que el trikaya. No sé si conocéis un poquito, en el budismo
se habla de que el Buda perfecto se manifiesta a través de 3 cuerpos, simultáneamente, sin pérdida de poder, que son, se llama así, tres kaya, 3 cuerpos o envolturas, ¿no? Que son el Nirmanakaya, Sambhogakaya y Dharmakaya, que se puede relacionar eso perfectamente con el árbol de la vida, porque el Nirmanakaya es el cuerpo que un Buda perfecto utiliza para prestar servicio en los 2 mundos inferiores, en el Olam Ha-Yetzira, el mundo de la formación, y el Olam Ha-Siyah, el mundo de la acción. El Sambhogakaya es el vehículo para prestar servicio en la tríada superior, porque la tríada inferior, toda ella pertenece a la tríada superior. Eso sería más largo de hablar. El Sambhogakaya es ese vehículo que un Buda perfecto utiliza para moverse o para crear a voluntad un cuerpo que se pueda manifestar en lo que en otra terminología sería el plano búdico, el primer plano por encima de la mente, y el plano átmico o el plano de la voluntad. El plano búdico es Jochma y el plano de la voluntad espiritual es Keter. Y luego está el Dharmakaya. El Dharmakaya es el cuerpo que se puede utilizar en los 2 éteres cósmicos superiores, que sería lo que hay por encima de Keter. Bueno, eso es un poco a modo de correspondencia entre una verdad universal que en el mundo hebreo, en el esoterismo hebreo, se expresa como la Merkabah, y exactamente la misma verdad en el mundo budista se expresa como el Trikaya. Bueno, entonces esto en relación a los 2 hijos que tiene Lea con Jacob en esa maternidad sobrevenida, después del negocio de las mandrágoras. Y después, pues viene ya, le toca el turno a Raquel, que tiene su primer hijo, José, Yosef, donde hay presente también una raíz, la raíz es Asaf, que significa añadir. Entonces, cuando tiene ese hijo, Raquel intuye que Yahvé le va a añadir con un hijo más. Pero claro, entre el nacimiento de José y el nacimiento del siguiente hijo, Benjamín, pues transcurren 5 capítulos, ni más ni menos. Entre las cosas que ocurren en esos 5 capítulos está ese episodio al que me he referido antes de la lucha de Jacob con este adversario Neptuno. Hay otros 2 episodios interesantes que también ocurren. Uno de ellos es el robo de los terafín de Labán por parte de Raquel, que es la hija de Labán. Y bueno, que eso también tiene su sentido, porque los terafín era como el sello de pertenencia a una familia, ¿no? Eran como idolillos que eran espíritus protectores de un linaje familiar. Y al mismo tiempo era la garantía de que tú eras el legítimo heredero de todo el patrimonio que se generaba en esa familia, ¿no? Los terafín. Entonces, al robar Raquel los terafín del padre es una manera de asegurarse el patrimonio de la familia. Y algo muy parecido ocurre con el otro episodio, que lo voy a mencionar, pero no me voy a extender sobre él porque tiene muchísima amiga, si me permitís la expresión, que es una especie de ingeniería genética muy curiosa que hace Jacob para quedarse con la mayor parte de los ganados de su suegro, ¿no? Porque hace un pacto con él y le dice, bueno, todas las cabras y las ovejas que nazcan con la piel blanca son para ti, y las que nazcan con la piel manchada, con rayas o manchas, son para mí. Y él pues hace una argucia, no me voy a extender sobre ello, para que cuando procreen los machos más vigorosos con las hembras, pues les pone delante unas varillas de unos árboles donde las ha cortado por la mitad, ¿eh? Y deja partes blancas y partes oscuras, ¿no? Entonces, de esa manera, las hembras procrean bajo el influjo de lo que están viendo. Entonces, dan a luz a crías que tienen la piel manchada. Eso tiene mucha más miga de lo que pensáis, mucha más. ¿Por qué? Y lo voy a decir brevemente. Fijaos, los rollos de la Torá se escriben sobre pergaminos. El pergamino se hace con piel de oveja o piel de cabra, por lo general. Y en los pergaminos hay espacios en blanco y hay espacios en negro. Se dice en la tradición judía que la Torá se escribió con fuego negro sobre fuego blanco. ¿Qué es el fuego blanco? Los espacios donde no hay letras, que en la tradición mística tiene mucha importancia, ¿no? Es como el silencio, ¿no? El silencio que permite establecer el tempo, ¿no? El tempo mediante el cual la lectura de la Torá pues tiene o adquiere todo su significado, ¿no? Pero claro, un pergamino solo blanco, le falta algo, le falta el fuego negro. ¿A qué da lugar el fuego negro? Al texto de la Torá. Entonces, lo que hace Jacob, y luego él da 2 explicaciones, lo que hace Jacob es
algo que recuerda a la manera en que se escribe el texto de la Torá, fuego negro sobre fuego blanco. Es decir, un pergamino es sacado de la piel de las ovejas o de las cabras, que es realmente el ganado, pues es de ovejas y cabras, ¿no? Y en su piel, pues adquieren, gracias a esa ingeniería genética de Jacob, adquieren pues una especie de coloración de manchitas sobre un fondo blanco, ¿no? Pues esa es la razón última por la que Jacob hace esa estratagema, pero claro, luego lo utiliza para su beneficio, ¿no? Lo utiliza para su beneficio, porque él luego dice, da una segunda versión de esto, donde en sueños un ángel, un malaj, le indica la manera de proceder para quedarse con el ganado de su suegro, pero claro, es un mensaje que está orientado hacia un fin positivo, para utilizar el conocimiento que proporciona la sabiduría implícita en los textos de la Torá, no para su propio beneficio, sino para reconvertir su actitud, que es una actitud puramente egoísta, lo que se refleja también en su esposa, Rachel, ¿no? Cuando se roba los terafín de la familia. Bueno, eso un poco así al margen para explicar este episodio. Y luego ya nos vamos al nacimiento del último hijo de Jacob con Raquel, de resultas de lo cual muere Raquel. Ese último hijo se llama Benjamín, hijo de mi mano derecha. Y ocurre una cosa muy curiosa con este hijo, porque es el hijo que tiene después, el hijo que tiene Jacob después del episodio de la lucha nocturna con este personaje, de resultas de la cual le cambia el nombre. Le dice, tú ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel, ¿no? Y le da una explicación que luego se malinterpreta. Porque has luchado contra Elohim y contra los hombres y has prevalecido, lo cual no quiere decir que hayas ganado, sino que has preservado tu identidad, porque quien le enfrentó durante toda esa noche no era otra cosa que su propia alma. Y si Jacob hubiera estado libre del apego a las cosas materiales, a sus esposas, a sus hijos, a sus ganados, hubiera reconocido a ese personaje nocturno como su propia alma. Y se hubiera entregado totalmente a él. Se hubiera resistido lo más mínimo. Entonces, eso se lo dice el personaje, el Ish, ¿no? Es como aparece. Dice, has prevalecido, has defendido tu identidad y lo has conseguido. Bueno, has perdido una oportunidad. Has perdido la oportunidad de reconocerme a mí como tu yo superior, por decir esa expresión que todos entendemos, ¿no? Como tu alma, como tu neshama. Bueno, pues cuando nace Benjamín ocurre algo que no ocurre con los demás hijos, y es que recibe dos nombres. El primer nombre lo recibe de Raquel, que ha tenido un parto doloroso, tan doloroso que al final muere. Entonces le llama hijo de mi dolor, Ben Oni. Luego eso lo escribiré para que veáis las implicaciones gemátricas muy interesantes que tiene esto. Ben Oni. Pero luego entra en escena Jacob, no le gusta ese nombre o lo cambia y le llama Benjamín. Benjamín significa hijo de mi mano derecha, hijo de mi mano derecha. Pero los dos nombres son válidos, ¿no? Tan válidos el nombre de Raquel como el nombre que le da a Jacob. Y vais a ver la razón profunda que tiene esto. Porque Ben Oni, se escribe así, esto es Ben, aquí pongo un guión para designar la unión íntima entre esta palabra y la que viene a continuación, Oni, se escribe así, una Aleph, una Baf, una Nun y una Yod. Ben Oni. Y luego Jacob le llama Benjamín. Ben lo mismo, Yamín, que es mi mano derecha, Benjamín. Y repito, los dos nombres son válidos. ¿Y dónde está el secreto de los nombres? Bueno, pues como siempre pasa con los textos hebreos y las palabras hebreas, el secreto está en los números. El secreto está en los números, porque la lengua hebrea es una lengua alfanumérica. Y quienes escribieron los textos hebreos, los textos de la Torá en general, lo hicieron de tal manera que generaran determinados números, para que el lector atento a ese texto descubriera el secreto velado en los nombres. Luego veremos esto mismo en los nombres de los 12 hijos varones de Jacob, que también tiene, vais a ver, mucha profundidad. Entonces, lo más lógico es, si yo parto de la base razonable de que ese texto está escrito de tal manera que genere determinados números, y esos números velan un secreto, yo tengo que utilizar esos números para descubrir qué secreto están velando. Eso parece bastante lógico, ¿verdad? Bueno, pues ¿cuáles son los números implicados? Pues Benoni, si hacéis
la suma vale 119 y Benjamín vale 162 y la suma es 281. Y dices, bueno, pues muy bien, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora viene la tarea detectivesca, que es, ya os lo digo, es una tarea apasionante, bueno, apasionante, a veces es más sencillo y a veces es más complicado, de encontrar qué significa o qué misterio oculta el número 281. Bueno, pues ni más ni menos significa el misterio de la luz del día 1. Or Hayom Echad. Voy a escribir aquí y luego explico un poquito. Or Hayom Echad. Esto vale 281 también. Vamos, ¿por qué luz del día 1? ¿Qué es el día 1? Bueno, el día 1 es la manera en que empieza el Génesis. Ya sabéis que el Génesis, en el primer capítulo, es el relato de los llamados 6 días de la creación. Pero en el enunciado de esos 6 días hay 2 anomalías, sobre todo una, que es que el día primero está ausente, no se menciona. Yom Rishon. Yom día, Rishon primero, Yom Rishon. No se menciona, porque el día anterior al día segundo, Yom Sheni es día segundo, no es el Yom Rishon, es el Yom Echad. ¿Qué diferencia hay entre el primero y el 1? Bueno, los números ordinales están sumergidos en una secuencia temporal, espacio-temporal, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿no? Mientras que los números cardinales están fuera del tiempo. El 1 es el 1. No es el primero, no digo el primero, no, el 1. El 2 es el 2, tiene su propia personalidad, su vida propia. El 3, lo mismo, y así con todos. Por lo tanto, todo lo que pasa en los 5 primeros versículos del Génesis, y en el quinto se dice eso, Vayehi Erez, y hubo tarde, Vayehi Boker, y hubo mañana, Yom Echad, día 1. En los demás días se dice lo mismo, y hubo tarde, y hubo mañana, Yom Sheni, día segundo. Yom Shelishi, día tercero, Yom Revi, cuarto, así hasta la otra anomalía, que es el día sexto, que no se dice día sexto. Se dice Yom HaShishi, día el sexto. También por razones geométricas fundamentales. Porque Yom HaShishi, voy a hacerlo resumido, para no extenderme demasiado, tiene este valor, 671. Y eso equivale a decir que la nefes, que es la materia viviente que ha dado lugar a todas las formas minerales, vegetales, animales, ya no solamente es nefes de vida, nefes hajai, sino de luz, vejaor. La luz es la conciencia. Y esta expresión, nefes hajai vejaor, vale justamente 671. Es decir, quien puso el artículo al número ordinal shishi lo hizo con esta intención, para dar a entender que en el día sexto, el sexto, aparece el Adán, que ya no es un animal, ¿eh? Porque la nefes ha ido evolucionando. Nefes es como si fuera la materia viviente, ¿no? La materia a partir de la cual se van formando cuerpos o formas minerales, vegetales, animales, ¿no? Hasta que llega el momento en que se genera el cuerpo humano. Y el cuerpo humano es el único que puede ser soporte de la luz. El único que puede ser soporte de la luz de la conciencia. ¿Eh? Entonces eso se consigue, el autor de este versículo de Génesis lo sabía perfectamente lo que quería decir, ¿no? Tenía toda la idea muy clara de qué es lo que quería decir. Quería decir que la nefes, que hasta entonces había sido la evolución de la materia para dar lugar a formas minerales, vegetales, animales, al final ha dado lugar a la forma humana. Y entonces esa forma humana ya sí es el soporte de la luz. Entonces lo dice así, nefes de vida, porque toda la materia es materia viviente, y de luz, vejaor. Y eso es lo mismo que el Yom HaShishi. Bueno, entonces, volvemos a los 2 hijos que tiene Raquel y a los que nombra, bueno, en este caso al último hijo, a los que nombra Raquel primero diciéndolo o llamándole así, hijo de mi dolor, y luego Jacob le llama hijo de mi mano derecha. Bueno, pues en ese hijo está concentrada la misión de todo ser humano, que es alcanzar la luz del día 1, identificarse con la luz del día 1. La luz del día 1 es la luz que se menciona en el tercer versículo del Génesis. Lo repito de nuevo. Y dijo Elohim, que sea la luz, y la luz fue. Vayomer Elohim, dijo Elohim. Yehior, es un mandato. Un mandato. Yehior, que sea la luz. Y la respuesta es inmediata, y la luz fue. Entonces, la luz representa la identidad suprema,
La luz del día 1, ojo, no del primer día, sino la luz del día 1 representa la identidad suprema de todo ser humano. Y la finalidad suprema de todo ser humano, ¿cuál es? Identificarse con la fuente última, de la que salió y a la que retornará, ¿no? Fijaos la importancia que tiene el último hijo de Raquel, de resultas de lo cual muere. La muerte de Raquel también tiene su sentido, ¿no? Porque cuando se ha alcanzado la identificación con la fuente última, ya la materia, tal y como había sido necesaria antes para construir vehículos de conciencia, todos ellos temporales y transitorios, deja de tener sentido, porque ya te has identificado con la vasija de la luz, con la Merkabah. Recuerda lo que dije antes, Keli Or, no sé, ya no está por ahí, Keli Or. Keli Or es vasija de luz, que vale 267, que es lo mismo que Merkabah. ¿Veis cómo todo tiene un argumento que encaja perfectamente, ¿no? Bueno, pues esto en relación al último hijo, y ahora vamos a ver los significados ocultos que hay en las demás tandas de hijos a las que me he referido antes. Y de nuevo vamos a volver sobre los números. Y vais a ver cuánta sabiduría está encerrada en los números correspondientes a las 4 tandas de hijos. Y voy a empezar por la primera. La primera tanda ya sabéis que es los hijos que tiene, los 4 primeros hijos que tiene Lea, que son Rubén, Simeón, Leví y Judá. El valor numérico de esos 4 nombres es 801. Nuevamente os digo lo que siempre digo cuando hago estas declaraciones, y es que no os pido que hagáis actos de fe, sino que otorguéis confianza a cálculos que yo he hecho y rehecho y requete hecho muchísimas veces y que son correctos, ¿no? El nombre, o sea, el número combinado, o el número que resulta de sumar los números de Reubén, que es 259, por si alguien quiere hacer la suma. Reubén vale 259. Simeón vale 466. Leví vale 46 y Judá vale 30, ¿no? La suma de esos 4 números es 801. Bueno, la segunda tanda, que son los 2 hijos que tiene Jacob con Bilha. Bilha es la esclava de Raquel. El valor numérico es 624. Luego tiene hijos con Silpa, la esclava de Lea, y el valor numérico correspondiente ahora es 508. Después vienen los 2 hijos varones, me voy a referir nada más que a los hijos varones, los 2 hijos varones que vuelve a tener Lea después del episodio de las mandrágoras, que el valor numérico es 925. Y al final, los 2 hijos de Raquel, José, Joseph y Benjamín, y el valor numérico es 318. Bueno, si hacéis la suma, si hacéis la suma de todo esto, obtenéis un número absolutamente prodigioso, a ver si me cabe aquí, que es 3176. Sobre este número hoy no me voy a extender, lo dejo para la charla del mes de junio, el 1 de junio, porque este número, ahí donde lo veis, recoge el secreto cosmológico más profundo que os podáis imaginar, ¿no? El secreto de la cosmología esotérica, el secreto de los 3 sistemas solares, de los cuales el nuestro es el segundo. El primer sistema solar fue el sistema de Binah, el segundo, que es este, es el sistema de Jová, y el tercero será el sistema de Keter. Y refleja la vivencia absolutamente intemporal, fuera del tiempo, ¿no?, del autor de la divinidad solar, que se manifiesta a través de esa triplicidad de sistemas solares. No voy a decir más que esto, porque esto requiere un desarrollo mucho más amplio. Bueno, entonces, olvidémonos por ahora de este número y centrémonos en estos 4 que hay aquí. ¿Qué significa el primero? 801. Bueno, 801 representa el camino de Judá hacia la Debekut, hacia la unión sagrada. Si yo digo, Derech Haye Judá le Debekut, estoy expresando otra vez el objetivo que tiene todo ser humano, que es alcanzar la unión sagrada. Alcanzar la unión sagrada. La unión sagrada en 2 etapas. Primero, la unión sagrada con la primera fuente espiritual, que es el alma, ¿no?, y después la unión sagrada con la fuente de la cual el alma es la expresión, que es la Yejidá. Primero nos identificamos con el alma
todas las personalidades emanadas por el alma, en el momento de la muerte, ¿dónde van? Pues van al mismo lugar de donde surgieron, que es el alma. ¿De dónde vengo? Vengo del alma. ¿A dónde voy? ¿O a dónde iré? Después de experimentar la muerte, iré al alma. Esa es la primera identificación, la primera Debekut. La palabra Debekut en el léxico de la Kabbalah significa eso, unión sagrada. Y luego viene la segunda Debekut, que es la que experimenta el alma cuando retorna a la casa del Padre, o el Hijo cuando retorna a la casa del Padre, que es la fuente suprema. Entonces, el primer número representa simplemente el camino que emprende Yehudá, y Yehudá, repito, es cualquier ser humano, hacia la unión sagrada. Y ahora ocurre lo siguiente. Entre estos números que representan hijos que tiene Jacob a través de esas mujeres, hay alianzas. Se producen alianzas entre los hijos. Se producen alianzas entre los hijos. Y la primera alianza es la que tiene lugar, la más razonable, la más lógica, es la que tiene lugar entre los hijos de la misma madre. Porque el padre de todos es Jacob, ahí no hay problema. Pero algunos hijos son de Lea, otros hijos son de Raquel, otros hijos son de Bilha y otros hijos son de Silpa. Y eso tiene su importancia. Entonces, la primera y más importante alianza natural es la que se produce entre los hijos de Lea, que están aquí. Lo voy a escribir en español. Estos son los hijos de Bilha. Estos son los hijos de Zilpa. Estos son los hijos de Lea, de nuevo. Y estos son los hijos de Raquel. Te repito, la alianza entre los hijos, lógicamente, se produce entre aquellos que tienen más afinidad entre ellos, ¿no? Y hay afinidad entre los hijos de Lea, porque son hermanos de sangre, hermanos de leche, todos, hijos del mismo padre y de la misma madre. Entonces, tengo que unir el número 801 con el número 925. Ya he dicho que 801 representa simplemente el camino de Yehudá, de todo ser humano, hacia la Debekut. ¿Y qué representa este otro número 925? Bueno, pues representa lo que tiene que ocurrir para que se produzca la Debekut con la fuente suprema, con la fuente última, que es la luz del día 1. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir? Pues pasar por la experiencia liberadora del Gólgota. Fijaos, estamos hablando del libro de Génesis, escrito mucho antes, bueno, unos cuantos siglos antes de que se escribieran los evangelios, ¿no? Donde el Gólgota, ya sabéis la importancia que tiene, ¿no? Es el monte donde simbólicamente tiene lugar la crucifixión, que representa la liberación. No representa la muerte del cuerpo físico de Jesús, ni muchísimo menos. Representa la liberación del Maestro Jesús de su ciclo particular de vidas sucesivas. La liberación total del Maestro Jesús de la sustancia de los tres mundos inferiores, del plano mental, plano astral y plano físico. Bueno, pues la condición sine qua non para alcanzar la Debekut es que antes hay que emprender el camino hacia el monte Calvario, ¿no? Y eso se dice en hebreo, Derech Lehar Gulgolet. Derech, camino. Y cuando digo camino no me refiero a un camino físico, al desplazamiento de A a B, no. El camino interno, o sea, esotéricamente el camino es interno. Es una transformación interior, es una transformación de mi estado de ánimo que me permite llegar a un determinado objetivo, ¿no? El objetivo es pasar la experiencia liberadora del Gólgota, que es cuando ya mi historia, la historia del alma, ha completado su misión, que es arrojar luz en los mundos inferiores, en los tres mundos inferiores, simbólicamente el infierno, redimir la sustancia de los tres mundos inferiores y ayudar a las almas atrapadas en el infierno para que cada una de ellas consiga, infierno entre comillas, inferior, el infierno es inferior, ¿no? En los tres planos inferiores, a prestar servicio a todas las almas que todavía están cautivas en los tres mundos inferiores, ¿no? Eso es lo que se consigue con ese sacrificio supremo que representa la crucifixión. Bueno, pues el número 925 significa eso, el camino Derech Lehar, Har es monte, montaña, Derech Lehar Gulgolet. Eso, haciendo los cálculos correspondientes, sale 925. Pues fijaos de qué manera tan perfecta se engrana la afinidad natural que tienen todos los hijos de la misma madre y del mismo padre con la condición necesaria para alcanzar la Debekut, ¿eh? Que es lo que representan los cuatro primeros hijos de Lea. Nos dice Judá, Yehudá, en el camino hacia Derech HaYehudá, el camino de Yehudá hacia le Debekut, hacia la unión sagrada. Pero para que eso sea posible, primero hay que pasar por la experiencia liberadora
del monte Gólgota. No sé si vais siguiendo el argumento de la historia. Bueno, y ahora viene la otra afinidad natural que se establece es entre los hijos de las dos esclavas, entre los hijos de Bilha y de Silpa. Porque hay un episodio más adelante, cuando ya se nos cuenta la historia de José y sus hermanos, donde se dice que José se reunía nada más que con los hijos de las esclavas, con los hijos de Bilha y de Silpa. Lo cual quiere decir que los hijos de Lea y de Jacob, claro, el padre de todos, miraban por encima del hombro a los hijos que Jacob había tenido con las dos esclavas. Se consideraban ellos superiores, ¿no? Sin embargo, los hijos que tiene Jacob con las dos esclavas, los 4 hijos que tiene con las dos esclavas, ¿no?, que son Dan, Neftalí, Gad y Asher, representan o simbolizan el logro supremo de todas las almas, que es identificarse con la luz del día 1. Luego lo veremos un poquito con más detalle. Entonces, hay una afinidad natural entre esos 4 hijos y el número resultante, bueno, por si 1132, no estoy equivocado, pero es simplemente hacer la suma, 8, 4, 12, 1, 3, sí, 1132. Ese número lo que representa es el camino del alma hacia la unión con la luz suprema. Y esa luz suprema proviene, o sea, la luz del día 1, que es la luz suprema, el camino del alma al encuentro con la luz del día 1. Lo digo en español y luego lo digo en hebreo. El camino del alma al encuentro con la luz del día 1. Y esa luz proviene ¿de dónde? De la Yehidá. ¿Qué es la Yehidá? Otra manera de llamar a la identidad suprema del ser humano. Yehidá, esa palabra que significa la unidad, ¿no? Entonces, la frase es Derech HaNeshama, Derech, camino, HaNeshama, el camino del alma, Le Moed, Moed, una palabra que significa encuentro, cita, el tiempo asignado para que algo ocurra, ¿no? Moed, de ahí viene la palabra Moadim, que exotéricamente se representa las fiestas, ¿no? La fiesta de Pesach, la fiesta de las cabañas, Sukkot, y la fiesta de Pentecostés o de las semanas, ¿no? Shavuot. Bueno, pues ese número representa en su primera parte el camino del alma, Derech HaNeshama, Lemoed, hacia el encuentro, Lemoed Or HaYom Echad, Lemoed Or, luz, HaYom Echad, a la luz del día 1, a la luz del día 1. Y luego se dice Mi Yehidá. Ese Mi es la letra Mem, que significa procedente de, procedente de. ¿De dónde procede la luz del día 1? De la Yehidá. Entonces ahí tenéis los 4 hijos de las 2 esclavas representan lo más elevado, el destino más elevado del alma humana, que es identificarse con la luz suprema, la luz del día 1. Vuelvo a repetir la frase. Derech, camino, Han Neshama, del alma, Lemoed, hacia el encuentro, hacia la cita, Lemoed, Or Yom Echad, luz del día 1, Or Yom Echad, Mi, procedente de Mi Yehidá, procedente de la Yehidá. Bueno, después de escribir toda esa frase y calcular el valor numérico, da justamente eso, 1132. Y ya me queda finalmente los 2 últimos hijos, que están representados por el número 318. Son los 2 hijos que tiene Raquel, que son José y Benjamín, y refuerzan, porque también hay afinidad entre los hijos de Raquel, sobre todo José, hay afinidad entre José y los 4 hijos de las 2 esclavas. Y eso está escrito más adelante en el texto del Génesis, ¿no? Cuando se dice que José jugaba, sí, aunque eso no se dice, pero José era pues pequeño, jugaba o socializaba o se reunía nada más que con los hijos de las 2 esclavas. Bueno, pues el número 318 vela también otro camino. En este caso es el camino hacia el Día del Padre. Claro, Día del Padre no en el sentido, ¿no?, de ese montaje comercial que llamamos Día del Padre, sino el día Yom. La palabra Yom en hebreo significa la plenitud, ¿no? Alcanzar el Yom, el día, es la plenitud de algo. Yom Ha'af es el Día del Padre, es la plenitud del Padre. Es lo mismo que identificarse con la luz del día 1. Exactamente la misma idea. Entonces, si yo digo ahora, Derech le Yom Mechad, Derech, esto como es una frase cortita, lo voy a escribir. Sería Derech
Leyom Ha'af, no de Yom, el día del padre, Ha'af. Derech Leyom Ha'af. Bueno, esto vale 318, que es el valor de José, de Yosef, que es 156, y de Benjamín, que es 162. Bueno, pues ahí tenéis la historia oculta de los 12 hijos varones de Jacob. Veis que narra la historia completa de todo ser humano, empezando por Yehudá, el camino de Yehudá, que emprende Yehudá hacia la Debekut, hacia la unión suprema, la unión sagrada. Pero para eso tiene que pasar por el Monte Calvario antes, para liberarse de las limitaciones que le impone la historia del alma, que es el ciclo de los renacimientos sucesivos, ¿no? Es lo mismo en el álgebra de símbolos del hebreo de lo que dice la sabiduría oriental cuando habla del samsara, ¿no? La rueda de los renacimientos sucesivos. Eso es la historia del alma. Los gilgulim, también se puede decir, ¿no? Las rotaciones. Bueno, pues eso es lo que transmiten los 6 hijos que tiene Lea. Y luego, los 4 hijos nacidos de las 2 esclavas, pues transmiten ni más ni menos que el objetivo final del alma, que es identificarse con la luz suprema, con su identidad suprema, con la luz del día 1. Vuelvo a repetir la frase. Derech, camino, Han Neshama, el camino de la Neshama, del alma, Le Moed, hacia el encuentro, Le Moed, Le significa hacia, Moed, encuentro, Or Yomejat, Or HaYomejat, hacia el encuentro con la luz del día 1, que proviene de dónde? De la Yejidá. Es la frase completa. Y al final, los 2 últimos hijos que tiene Jacob con Rachel, pues reafirman ese objetivo supremo, que es identificarse con la luz suprema. En este caso se utiliza otra simbología, que es el día del Padre. Derech le Yom Ha'af. El Yom Ha'af es la plenitud de identificarse con la fuente última. Yom Ha'af. Bueno, no sé cómo andamos de tiempo. Bueno, todavía queda tiempo. Vamos a ver otra cosa interesante que refuerza la idea de que en la figura de Yehudá, bueno, más bien ahora, en la figura del último hijo de Benjamín, bueno, de los 2 nombres del último hijo, que los voy a recordar de nuevo, que son Ben-Oni, hijo de mi dolor, y Benjamín, que es como le llama los números, como le llama Jacob, los números son estos que estoy poniendo, 172, que dan lugar al número 281. Bueno, entonces fijaos, hay un versículo más adelante donde dice: los hijos de Jacob fueron 12. ¿No? Bené Jacob, Vayihyu, y fueron los hijos de Jacob, eso lo voy a escribir. Vayihyu Bené Jacob, Vayihyu Bené Jacob, 12. 12 en hebreo se escribe Shenem Asar. Shenem Asar. Esta es la frase. Vayigyu, y fueron. Bené, los hijos de Jacob, 12. Si yo divido esta frase en sus 2 partes claramente diferenciadas, que es, y fueron los hijos de Jacob, nada más. Y calculo el valor numérico de esa frase, me encuentro que es 281. Ajá, qué interesante esto, ¿no? Es decir, no sé si antes os dije, lo digo ahora, si no lo dije antes, en el último hijo que tiene Jacob se concentran todos los hijos de Jacob. En Benjamín se concentran todos los hijos de Jacob, porque así lo quiso el iniciado en los misterios que escribió ese pasaje, que fuera. Ya sabéis que
la autoría mítica de la Torá es de Moisés, Moshe, ¿no? Entonces, lo que cualquier judío observante de la ley dirá, bueno, la Torá la escribió Moisés por inspiración divina. En lo cual hay un punto de verdad. Claro, ningún biblista, desde el punto de vista académico riguroso, pues admite que eso fue así, ¿no? La Torá es como un montaje de muchas tradiciones, de muchos orígenes diferentes que en un momento dado se fueron montando hasta articular todo el relato de los 4 libros, ¿no? Es un tema también muy complejo y que dista mucho de estar cerrado y demás. Pero fijaos en una cosa que pasa muy interesante con la palabra Moshe. Se escribe así, Mem Shin He, Moshe. Si yo leo Moshe al revés, tengo Hashem. Hashem significa el nombre, que es lo que un judío piadoso dirá en vez de decir Yahvé o Jehová, ¿no? Que nunca lo dirá. Las 4 letras, Yod Jehová dirá Hashem. Siempre que esté en una conversación informal. Cuando aparezca ese nombre sagrado, las 4 letras, en un acto litúrgico, en una sinagoga, no se dice Hashem, se dice Adonai, ¿no? Adonai, que significa el Señor o mi Señor, ¿no? Entonces, Moshe encierra el secreto del nombre, Hashem. Es decir, cuando se dice que la Torá la escribió Moshe, se está diciendo que la Torá es producto de una inspiración divina, de Hashem, porque Hashem, el nombre, es una fuente divina. Es decir, ¿quién escribió la Torá? Pues aquellos seres humanos iniciados en los misterios que estaban sujetos o que eran receptivos a una inspiración divina, proveniente de Hashem. ¿Veis de qué manera? Dando la vuelta a los nombres, ¿no? Dando la vuelta a los nombres se descubren muchísimos misterios. Y voy a poner otro ejemplo que algunos conocéis que os va a gustar, que es lo siguiente. Sabéis que a Abraham se le cambia el nombre, Abraham, que significa Padre exaltado, es el Av, la Alef y la Bet es Padre, Ram, Resh y Mem significa exaltado, elevado. En un momento dado se le cambia el nombre, en paralelo al cambio de nombre de su esposa, Sarai, que es estéril. ¿Y cuál es la clave para ese cambio de nombre? Pues está en la letra Yod, con la que acaba la palabra Sarai. La letra Yod vale 10, por lo tanto yo la puedo dividir en una letra G y en otra letra G, cada una de las cuales vale 5. 5 más 5, 10. Entonces, cada una de estas letras G, pues, tiene su destino. Una se la queda Sarai, entonces pasa a ser Sará. Sará. Y la otra aterriza en el nombre de Abraham. Voy a hacer espacio aquí, porque ahora va a pasar una cosa muy interesante. La otra letra G aterriza entre la Resh y la Mem, del nombre de Abraham. Y entonces se convierte en Abraham. Abraham. Ya no es Abram, es Abraham. Y luego se dice, porque serás padre de muchas naciones. Pero claro, eso no está ahí, eso no se deduce para nada del nombre Abraham, porque ciertamente Az, las 2 primeras letras siguen significando padre, pero las 3 siguientes, la Resh, la He y la Mem, no significa padre de muchas naciones, ni mucho menos. Es más, no existe ninguna raíz en hebreo formada por esas 3 letras, la Resh, la He y la Mem. No existe ninguna palabra que sea Raham o Rehom, ¿no? Ninguna raíz formada por la Resh, la He y la Mem. Es decir, la palabra Abraham con la letra G es inexplicable etimológicamente, lo cual quiere decir que encierra un gran misterio. Cuando una palabra no es explicable por vía racional, o sea, por vía ortodoxa, de la etimología normal de la lengua hebrea, es que ahí está velado un gran misterio. ¿Cuál es el misterio? Bueno, pues el nombre de Abraham solo revela su misterio de manera parecida a como el nombre de Moshe, antes lo he puesto, revela el suyo, que es darle la vuelta. Y ahora me queda Hashem. Pues lo leo al revés, ¿no? Moshe, Hashem. Bueno, que es el nombre. Pues si yo leo Abraham al revés, ¿qué tengo? Pues vamos a ver con... Aquí me va... Sí, me va a dar espacio, pero voy a hacer un poquito más despacio. Tengo aquí Abraham.
Y ahora lo voy a leer al revés. La última letra es la letra mem. Aquí está escrita como se escribe la letra mem cuando ocurre final de palabra. Esto se llama mem sofit. Al principio se escribe en su forma natural. Y luego tengo dos letras, la he y la resh. En hebreo esas dos letras dan lugar a la palabra har, montaña. Entonces tengo mehar. Y después tengo la bet y la alef. Y esto es una forma verbal del verbo bo, que significa venir. Entonces, ¿esto qué quiere decir? De la montaña vino, o de la montaña viene. Mehar bo, de la montaña viene. ¿Y qué personaje famoso e importantísimo en la historia del pueblo hebreo viene de la montaña? Moisés, ¿no? Moisés viene dos veces de la montaña, ¿no? La primera cuando recibe las primeras tablas de la ley, cuando desciende se encuentra todo el episodio de la adoración al becerro de oro, las rompe y luego tiene que subir otra vez para recibir las segundas tablas, que son las que conocemos, ¿no? De las primeras tablas no se sabe nada. Bueno, en la tradición mística se dice que en las primeras tablas estaban revelados de manera clara y explícita los misterios de la creación, ¿no? Mientras que al ver la divinidad suprema, que los hijos de Israel no estaban preparados para recibir semejante revelación, pues se escribió las segundas tablas donde se velaron, se encriptaron esos misterios de la creación, tanto del micro como del macro, en el texto que conocemos de la Torá, ¿no? Entonces, en la figura de Abraham, que es el principio de la historia, que empieza en el capítulo 12 del Génesis, cuando Yahvé le dice a Abraham, no, Abraham todavía se llama así, le dice, Lech lecha, que es camina hacia ti, Lech, el imperativo del oro halach, que es caminar de acuerdo a unas normas, a unas reglas, ¿no? Que es distinto del caminar errático. Camina, leja, hacia ti. Y eso es lo que da sentido a todo el resto de la historia de la Torá. Es un peregrinaje interior. No se trata de una épica exterior, de movimientos de pueblos a lo largo de distintos países o de territorios, ¿no? Con distintas incidencias y enfrentamientos con otros pueblos. No, es un peregrinaje interior en el seno del cual ese peregrino encuentra obstáculos a los que hay que combatir, con los que hay que guerrear para exterminarlos, los obstáculos, no los pueblos, no las naciones, los obstáculos que se presentan al peregrino en su peregrinar hacia el centro de su ser. El centro de su ser es la luz del día 1, Or Hayom Echad, que es lo que está encriptado en la historia de los 12 hijos varones de Jacob. Entonces, empieza, como os decía, la historia que culmina en Moisés, empieza con el mandato que recibe Abraham de caminar hacia ti, Lech lecha, y para ello le dice, o le impone 3 condiciones: abandona tu casa, abandona tu familia y abandona la casa de tu padre. Y te irás a la tierra que yo te mostraré, ¿no? El Haaretz Asher Areka, hacia la tierra que yo te voy a mostrar. Esa tierra no es una tierra física, obviamente. No es la tierra física, ¿no? No tiene sentido adjudicar la tierra prometida a un territorio geográfico de nuestro planeta. Es una tierra interior. Se parece mucho a lo que en el budismo zen se llama el Suhabati, la tierra pura. La tierra pura. Es el estado de conciencia propio de la identidad suprema. En el fondo es la Merkabah, ¿no? Esa tierra última a la que te va a conducir ese peregrinaje hacia el centro mismo de tus seres, la vasija de la luz. La morada imperecedera, ¿no? La morada imperecedera, que eso es lo que es la Merkabah, que es lo que representa el nombre de Zebulún, ¿no? El 6.º hijo que tiene Lea, que representa morada, refleja el ansia que tiene Lea. Lea, recuerdo, es lo mismo que Ohel, tabernáculo, y no hay morada más efímera que el tabernáculo. Pero ese carácter efímero del tabernáculo aparentemente se resuelve en el Mikdash, el santuario del templo. Pero el templo también es una morada efímera, porque se destruye. E históricamente, los acontecimientos históricos reflejan fenómenos sobrenaturales. Históricamente sabemos que el primer templo se destruyó, lo destruyeron los babilonios cuando conquistaron Jerusalén y llevaron cautivos a la élite que vivía en Jerusalén y su entorno. Y luego el segundo templo lo destruyeron pues, las legiones romanas al mando primero de Vespasiano y luego de Tito, ¿no? Hacia el año 70.
sea que los hechos históricos reflejan, son las sombras de acontecimientos sobrenaturales. Porque el templo, el último templo, no es un templo hecho con las manos, como se dice también en algún pasaje. Es un templo imperecedero. Es la visión de Ezequiel, es la Merkabah. Ese es el último templo. Bueno, pues esto en relación al misterio de Abraham, que es el primero que inicia este recorrido y que culmina en Moisés. Pero Moisés está ya implícito en la figura de Abraham. Bueno, pues más cosas. Voy a volver a la frase esta, que me ha quedado sin completar. Esta frase que tengo aquí, que dice, Vayigyu bene Jacob, y fueron los hijos de Jacob 12. Esto significa 12. Lo escribo con letra. Pero el valor numérico de esto es 970. 970. Y aquí ocurre algo sumamente interesante. Cuando un número que resulta de calcular la gematría, o sea, el valor de una frase, acaba en 0, eso significa la perfección del número que precede al 0. La perfección del número que precede al 0. Porque el 10 es el número perfecto. Hay un diálogo que se establece entre Abraham y un personaje que pasa por ser el mismo Yahvé en el episodio de la destrucción de Sodoma, donde hay una especie de tira y afloja entre Abraham y Yahvé, donde Abraham le dice, y si hubiera 50 justos, salvarías a la ciudad, por 50 justos sí lo salvaría. Y luego va rebajando progresivamente 50, 40, 30, hasta llegar a 10. Y dice, y si hubiera 10 justos, salvarías, librarías del fuego divino a la ciudad de Sodoma. Sí, por 10 justos sí lo salvaría. Pero es que no había ni siquiera 10 justos. ¿Qué significa que no haya 10 justos? Pues algo que está imperfecto, que ha fracasado en el camino hacia la perfección. Y todo lo que fracasa en el camino hacia la perfección debe de ser eliminado, porque se convierte en un obstáculo. Todo proceso o proyecto que fracasa en el objetivo a alcanzar, que es la perfección última, hay que eliminarlo, porque ya no cumple ninguna función. Entonces, el hecho de que no hubiera ni siquiera 10 justos en esa ciudad determina su destino. Obviamente no estoy hablando de algo que ocurriera en la realidad, ¿no? Fuego que cayó del cielo y destruyó esta ciudad impía, no. Estamos hablando de que esa ciudad no fue capaz de generar 10 justos como mínimo. Por eso son 10 las sefirot, que representan la perfección del camino de todo ser humano hacia su fuente última, que es lo que hay por encima de Keter, la luz suprema, la luz infinita, Or En Sof. Entonces, esto a colación de que, como justificación, de que cuando un número acaba en 0, eso representa la perfección de lo que representa el número previo al 0. Ese número es 97, lógicamente. Y 97 es el valor de la palabra Zeman, que significa tiempo. Tiempo, Zeman. Pues se transcribiría más o menos así. Una E muy pequeñita porque es un sonido vocálico de E muy corto. Zeman, tiempo. Es decir, el número 12 significa la perfección del tiempo. El número 12 significa la perfección del tiempo. El número circular. ¿No? La perfección del tiempo. Eso recuerda a los 12 trabajos de Hércules. La perfección del discípulo se alcanza, Hércules es el paradigma del discípulo, ¿no? Que tiene que cumplir 12 mandatos que le impone su maestro. Si leéis ese tema mitológico tan interesante, que son los 12 trabajos de Hércules, que tienen un significado astrológico evidente, ¿no? Porque cada uno de los 12 trabajos se relaciona con un signo del zodíaco, ¿no? Hay que hacer un trabajo en Aries, en Tauro, Piscis, Géminis, así hasta completar el círculo, ¿no? Mediante Capricornio, Acuario, Piscis. Bueno, pues cuando se completan los 12 trabajos en los 12 signos, se alcanza la perfección del tiempo. ¿Y qué significa alcanzar la perfección del tiempo? Para todo ser humano, el tiempo significa
lo mismo que la historia del alma, ¿no? Nosotros experimentamos el tiempo nada más que cuando encarnamos en la materia. O sea, el alma experimenta el tiempo nada más que cuando encarna en la triple sustancia inferior mental, emocional y física. Porque el alma en su propio plano no experimenta el tiempo, está libre del tiempo. Entonces, el tiempo solamente se experimenta cuando las almas deciden manifestarse a través de una personalidad suya. Se revisten de una sustancia mental, en primer lugar, después de una sustancia emocional y finalmente de una sustancia física sutil, de materia física sutil, etérea, para finalmente conectar esa cadena de 3 cuerpos, que son los 3 hijos primeros, ¿no?, que tiene Lea, Reubén, Simeón, Leví, hasta alcanzar ya el último cuerpo físico donde se consuma el proceso de encarnar en la sustancia, que es lo que representa Yehuda, un ser humano genérico que ha encarnado y que su objetivo es encontrar el camino hacia la identificación, primero con el alma y luego con la Yehidá. Por eso el número asociado a los 4 primeros hijos, lo vimos antes, es 801, que representa eso. Derech Yehudá, el camino de Yehudá, le de Bekut, hacia la unión sagrada. Bueno, pues los 12 hijos de Jacob representan la perfección del tiempo. Y fijaos que los 12 hijos de Jacob están representados en el último, porque vuelvo a recordarlo. Yu, Bené, Jacob, eso significa, y fueron los hijos de Jacob 12. Pero la expresión fueron los hijos de Jacob equivale a los 2 nombres que recibió el último hijo de Jacob. Uno de su madre, Ben-Oni, hijo de mi dolor, y el otro de su padre, Benjamín, hijo de mi mano derecha. Y el número resultante de esos 2 nombres es 281. Lo que quiero trasladaros con esto es que quiero justificar por qué en el último hijo de Jacob, Benjamín o Ben-Oni, de las 2 maneras se le puede llamar, están representados los 12 hijos. Y los 12 hijos de Jacob, cuando cumplen su cometido, significa la eliminación del tiempo. ¿Qué significa que los 12 hijos de Jacob cumplan su cometido? Pues lo que antes os he dicho. Primero, el camino de Yehudá hacia la de Bekut, hacia la unión sagrada. Para que ese camino tenga continuidad, hay que pasar por la experiencia del Monte Calvario. Renunciar a toda limitación en relación a los 3 mundos inferiores, que eso es lo que ocurre en ese episodio iniciático de la crucifixión. Y luego está el camino del alma hacia la identificación con la luz suprema, que es la luz del día 1, que procede ¿de dónde? De la Yehidá. ¿Qué es la Yehidá? Pues la fuente de la que proviene la Neshama, ¿no? La fuente de la que proviene la Neshama. Es exactamente lo mismo que la luz del día 1. ¿No? Esas 2 palabras son intercambiables. Yehidá y Or Hayom Echad, es lo mismo. Bueno, pues luego ya los 2 últimos hijos, ya lo dijimos antes, representan el camino hacia el día del Padre, o sea, hacia la plenitud que supone la identificación con el Padre. Bueno, pues yo lo voy a dejar aquí para que a partir de ahora me hagáis las preguntas, comentarios que os parezca oportuno. No sé si veo caras muy serias. Yo no sé si procede, pero cuando hay 2 tablas, cuando bajan unas tablas y luego tienen que bajar las otras tablas, ¿eso puede ser un reflejo del primer plano y del segundo plano divino? Bueno, a ver, sí, me llamas la atención sobre un tema que no he dicho, que es el siguiente. Te voy a contestar con lo que voy a decir ahora. Si yo hago ahora la suma, eso me ha quedado por decir, si hago la suma entre estas 2 cifras que hay aquí, esto me da, voy a poner aquí, 1251. Y esto me remite directamente a Génesis 1.11. Génesis 1.11. En Génesis 1.11 se enuncia el plano arquetípico para el género humano, de una manera altamente simbólica. Cuando se dice, bueno, empieza ese capítulo diciendo,
Vayomer Elohim Tatsheja Ares, una serie de cosas. Bueno, no es como empieza el capítulo, es en el tercer versículo, a partir del tercer, es la narración correspondiente al tercer día. Entonces, una de las cosas que los Elohim demandan a la tierra que produzca era árbol fruto que hace fruto según su especie. Etz peri o seperi leminó. Árbol fruto hace fruto. Entonces, en esa imagen está representado el árbol como factor de continuidad y dos tipos de frutos. Uno que no se consume nunca, un fruto permanente, perenne, sagrado, el primer fruto, árbol fruto, que hace fruto. Y luego hay un fruto que se va renovando periódicamente. ¿Qué es cada uno de esos dos frutos? El primero es el alma, ¿no? El fruto perenne, permanente, es el alma. Y el segundo fruto que se va renovando periódicamente son las distintas personalidades del alma que van apareciendo a lo largo de la historia del alma. Entonces, en el plano arquetípico para el género humano, cada una de esas personalidades tenía siempre a la vista la fuente de la que provino y a la que retornará después de la muerte. Es decir, sabía perfectamente de dónde venía y sabía perfectamente a dónde iría después de experimentar la muerte. Vengo del alma, del primer fruto, imperecedero, eterno, y cuando muera o cuando experimente la muerte volveré al mismo sitio de donde surgí, volveré al alma. Ese era el plan arquetípico para el género humano, que no se pudo cumplir por una serie de circunstancias, entre ellas la condición tan inerte de la sustancia material física que provocaba la amnesia de las almas que encarnaban en esa sustancia tan densa, ¿no?, tan refractaria al espíritu como era la sustancia mental, la sustancia emocional o astral y la sustancia física. Entonces, el único plan que tuvo vigencia al principio de cada historia particular de cada alma estaba representado por la frase que viene en el versículo siguiente, Génesis 1:12, que dice Etz o seperi, árbol hace fruto. De tal manera que queda suprimida la primera parte, árbol fruto hace fruto. Entonces, la respuesta de la tierra es árbol hace fruto, Etz o seperi. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que en el plan de emergencia que se tuvo que aplicar para el género humano, las personalidades entraban en estado de amnesia total cuando encarnaban. Se olvidaban de su fuente. Por lo tanto, la muerte para ellas era la entrada en lo desconocido. Esas personalidades no sabían de dónde venían. ¿De dónde vienes? Bueno, pues vengo de mi padre y de mi madre. No puedo decir otra cosa. Con lo que es verdad, obviamente. Pero de tu padre y de tu madre no vienes tú, viene tu cuerpo, nada más. Tú como entidad consciente no vienes de tu padre y de tu madre. Tú eres un ser individual distinto de los dos seres individuales que son tu padre y tu madre. ¿No? Tu padre y tu madre lo único que te han proporcionado es el último eslabón de una cadena de cuerpos creadas o creados por quien tú eres en realidad, de dónde vienes, del alma. ¿No? Porque esos tres cuerpos, simbolizados por los tres primeros hijos que tiene Jacob, Reubén, Shimeón, Leví, el cuerpo mental, el astral y el etéreo, provienen de la acción creadora del alma con la necesaria colaboración de la evolución femenina de los devas, de los ángeles, de los melajim, que encarnan la polaridad femenina, mientras que el alma encarna la polaridad positiva. Entonces, en el plan arquetípico, repito, las personalidades del alma, todas ellas sabían de dónde venían. Todas ellas sabían a dónde irían después de experimentar la muerte. No había temor a la muerte para nada. Imaginaos una humanidad cuyos representantes al 100% participaran de este conocimiento. No tendría absolutamente nada que ver con la humanidad que tenemos, ¿no? Porque la humanidad que tenemos resulta de seres humanos que nacen en estado de ignorancia total y absoluta en relación a su origen sagrado y, por lo tanto, en relación a su destino después de la muerte. Claro, ese plan arquetípico se recupera. ¿Cuándo se recupera? Pues cuando esa historia experimenta lo que llamamos la crisis de reorientación, la teshuvá. Cuando cambia la perspectiva, cuando el ser humano experimenta lo que experimentó Lea cuando nació Yehudá. ¿Qué dijo Lea cuando nace Yehudá? Ahora prestaré alabanza a Yahvé. Mientras que en los dos primeros hijos ella está totalmente atrapada en su dolor. En el primer hijo dice, Yahvé ha visto mi dolor. En el segundo, Yahvé ha escuchado mi queja de que no soy amada. En el tercer hijo, ahora la atención se desplaza hacia el marido. Ahora me acompañará Leví, ahora de la raíz la va a acompañar, estará pegado a.
ahora mi marido estará pegado a mí. Pero solamente en el cuarto hijo, que es Yehudá, se produce la reconversión. Porque dice, ahora, esta vez, el texto dice, esta vez, Hapaam, Ode, et Jehová, et Yahvé, no Jehová, et Yahvé. Esta vez prestaré alabanza a Yahvé. Hay un cambio fundamental. Por eso está justificado decir que Yehudá representa a todo ser humano que ha efectuado la teshuvá, la reconversión, la metanoia, y que se encamina hacia el Debekut, hacia la unión sagrada, pasando por el monte Gólgota, que es lo que representa el mensaje en los otros dos hijos de Lea, ¿no? Pasar por el monte del Gólgota. Bueno, pues fijaos qué importancia tiene esta frase. Sí, una frase aparentemente que no dice gran cosa, dice algo, bueno, que ya se sabe, ¿no? Que los hijos de Jacob fueron 12. Vayiyu, y fueron Bene Jacob, hijos de Jacob, Shenem Asar. Shenem es el estado constituido de Shenayim, que significa 2, y Asar 10. Entonces, 2 de 10, ¿no? Lo que significa esa expresión. Shenem Asar, 12. Y en el número 12, escrito, ¿no?, está implícito la perfección del tiempo. Zeman, 97, 970, la perfección del tiempo. Cuando se completan los 12 trabajos simbólicos, el recorrido sobre los 12 signos del zodíaco, extrayendo la experiencia que todos tenemos que tener, realizando el significado, incorporando el significado profundo que tiene cada uno de esos 12 signos, o de las 12 constelaciones, las cualidades que imparten a la historia del alma cada una de las 12 constelaciones, en ese momento se alcanza la perfección del tiempo. Nos evadimos del tiempo. Y solamente nos evadimos del tiempo cuando pasamos por esa experiencia iniciática de subir al Monte Calvario. Y nos liberamos de toda dependencia de la sustancia de los 3 mundos inferiores. Bueno, yo creo que ya no me queda más que decir. He adelantado cosas que pensaba hablar de ellas el próximo mes, pero bueno, está bien. Ahora sí que ya a ver. Espera, perdona, no sé si hay micro preparado para las preguntas, Fran, para que se oiga bien. Los 12 hijos de Jacob dan lugar a las 12 tribus de Israel. Bueno, a ver. Porque luego hay otro, en medio del relato cambian los hijos, ¿no? No, los hijos son los que son. No, digo después, más adelante, en otras partes del... A ver, te contesto. Las 12 tribus de Jacob, evidentemente, desde el punto de vista del simbolismo, nacen de los 12 hijos. Lo que pasa es que las 12 tribus no son realidades históricas. Nunca hubo 12 tribus, o sea, nunca hubo 12 agrupaciones de seres humanos, cada una de las cuales se consideraba descendiente de uno u otro de los 12 hijos de Jacob, ¿no? Son construcciones puramente simbólicas, que representan precisamente los 12 signos del zodíaco, las 12 tribus. Pero nunca hubo 12 agrupaciones de seres humanos llamadas 12 hijos o 12 tribus de Jacob. Ocurre lo siguiente: en la historia real de los israelíes o los israelitas de los tiempos bíblicos, sí que es cierto que hubo 2 reinos. El reino del norte, llamado Israel, y esto sí que está documentado históricamente, el reino del norte, y el reino del sur, llamado Judá. Y se dice, y esto aquí entramos ya de nuevo en el terreno de los simbolismos, que 10 de las 12 tribus habitaban el reino del norte, que fueron dispersadas cuando el reino del norte fue conquistado por los asirios, fueron dispersadas. Y ya nunca más se supo de ellas. Es lo que dio lugar al mito de las 10 tribus perdidas de Israel. Y digo mito, porque es un mito, no es una realidad histórica. Y luego permanecieron nada más que las tribus del reino del sur, que también fue conquistado por los babilonios. Pero a diferencia de lo que ocurrió con los asirios, que tenían una política mucho más salvaje para dispersar a las poblaciones de los países que conquistaban, los babilonios se llevaron nada más que a la élite de los judíos que vivían en Jerusalén y su entorno a Babilonia. Y quedaron, pues, lo que luego se llamó Am Haaretz, el pueblo de la tierra, es decir, las personas que tenían, pues, una condición más humilde y que se dedicaban a trabajos, pues, de cultivo de la tierra y tal. Pero no se destruyó el reino. Y se dice que las tribus que permanecieron en el reino de Judá
pues fueron las de Benjamín y Yehudá, precisamente, ¿no? Astrológicamente, Benjamín es Acuario y Yehudá es Leo. Y esto tiene un gran sentido simbólico, porque Acuario y Leo son dos signos que están opuestos entre sí, son complementarios, ¿no? Y no por casualidad ahora estamos en la transición hacia el signo de Acuario, hacia la era de Acuario, ¿no? Es decir, quienes elaboraron todas estas historias durante el cautiverio de Babilonia tenían el conocimiento profético, se puede decir así, de que después de los 2000 años de la era de Piscis iba a ocurrir una era donde se iban a revelar los misterios encriptados en los textos de la Torá, ¿no? Y eso está representado por el hecho de que sobrevivieron aparentemente dos tribus nada más. Una, la de Benjamín, que representa Acuario, y la otra, la de Yehudá, que representa Leo, el león de Judá. Y luego, en relación al mito de las 12 tribus, de las 10 tribus perdidas, hay una historia muy bonita que solamente la voy a mencionar, que es la historia del río Sambatión. No sé si os suena alguno, Sambatión, algunos sí, que es el destino final y misterioso de las 10 tribus perdidas. Sambatión es un río mítico, que se supone que es un río donde circulan a gran velocidad piedras de fuego, y que circula 6 días de la semana y solamente se para el sábado, el Shabbat. Pero está situada a una distancia que es la máxima distancia que se puede recorrer en el día del sábado, ¿no? O sea que los que viven en ese entorno protegido por el río Sambatión no pueden salir. No es que no pueden salir, sino que tienen el radio de acción limitado, por lo que la Torá establece la máxima distancia que se puede recorrer el día de sábado. Entonces, fijaos, esto es un constructo mítico muy, muy sofisticado que tiene también su segunda lectura, ¿no? Entonces, el río Sambatión, la palabra Sambatión, tiene la misma gematría que Gan Eden. Eso también tiene su misterio. Gan Eden se escribe así y vale 177. Y Sambatión, pero no equivocarme, entonces una Samech, una Mem, una Bet, una... No sé si así está bien. Bien. 102, 111, 121, 127, 177. Correcto. Sambatión. O sea que Sambatión representa, en cierto modo, el Gan Eden. Gan Eden también tiene ese valor simbólico del lugar de máxima felicidad, de máxima plenitud, ¿no? Entonces, entrar en el río Sambatión, en el recinto protegido por el río Sambatión, pues es sinónimo de penetrar en un espacio sagrado de plenitud, ¿no? Y eso tiene que ver con el mito de las 10 tribus perdidas. Veis que todo esto tiene unas ramificaciones de lo más interesante. No sé si te he respondido. Lo de las 12 tribus, repito, no es nada histórico. Nunca hubo 12 tribus como realidad histórica. Representa... Sí, bueno, pero te refieres al valor simbólico de Yehudá como... Sí, luego digo digo que luego se desarrolla la historia a través de los hijos de Judá y tal. Bueno, quiero decir, ¿qué papel tiene Judá luego a partir de ahí, o sea, a partir de su nacimiento, diríamos, ¿no? Bueno, Yehudá es el cuarto hijo, y luego van apareciendo sucesivamente el resto, ¿no? Que es lo que da lugar a esa construcción simbólica de las 12 tribus, ¿no? Claro, lo que yo quería transmitiros hoy es el valor fundamental que tiene Yehudá como símbolo de cualquier ser humano genérico. Cualquiera de nosotros está representado en la figura de Yehudá, salvo que todavía no hayamos experimentado la Teshuvá, ¿no? Que Yehudá provoca en su madre esa expresión: ahora prestaré alabanza a Yahvé, ahora me encaminaré hacia la fuente. Y eso es lo que incorpora Yehudá. Todo ser humano que haya hecho esa reconversión es Yehudá.
encarna en el arquetipo universal de Yehuda. Eso es lo que he tratado de decir. Yo quería comentar una cosa. Sí, Juan Manuel. Precisamente de lo que ha comentado el compañero. Yo hablo de memoria, porque hace un montón que no leo ni releo esto, pero en esta historia hay dos cosas que a mí siempre me han parecido muy misteriosas, que exceden un poco lo de los 12 hijos de Jacob. Una es que apenas habla de los nietos, de la descendencia, excepto que de pronto, cuando está hablando de José y de toda su historia en Egipto, la narración se para, pasa otra vez a lo que ha ocurrido en Palestina y habla de Yehudá, habla de Tamar, y se repiten otra vez los motivos que ya habíamos visto de la infertilidad de los gemelos. Tamar se casa con un hijo de Yehudá, no tiene descendencia, se casa con el segundo, que es el famoso Onán, tampoco tiene descendencia, no le quiere casar con el tercero, entonces Tamar se disfraza de ramera, se acuesta con su propio suegro, con una serie de engaños, y tiene dos gemelos, que es otra vez el motivo de Jacob y Esaú y demás, que si no recuerdo mal es además el origen de la genealogía de David y por lo tanto de Jesús, del es Mesías, decir, la máxima impureza, ¿no? Porque es una supuesta ramera que comete incesto con su suegro y que va a dar como resultado el nacimiento virginal del Mesías al cabo de todo eso, ¿no? Eso me ha parecido siempre muy misterioso. Y luego otra cosa que también tiene que ver con lo de las 12 tribus, es que si mal no recuerdo, y es posible que recuerde mal, cuando se produce la muerte de Jacob en Egipto, llama a los hijos, a los nietos, a los hijos de José, Efraín y Manasés, y hay una cosa que a mí siempre me ha apasionado, que es que cambia las manos, cruza las manos, mano derecha, y da la primogenitura, por así decirlo, a Efraín en lugar de Manasés, y además dice algo así como: estos serán hijos míos a partir de ahora, no van a ser hijos de José. Y por eso hay tribu de Efraín y de Manasés, pero no tribu de José. Efectivamente. Entonces, esas dos cosas siempre han parecido como que interrumpen una narrativa lógica y más o menos unívoca e introducen dos misterios que seguramente, bueno, exceden, por supuesto, el tiempo, ¿no? Ya, claro. Bueno, has mencionado la historia de Judá y Tamar y precisamente el mes pasado le dediqué la charla a esa historia, ¿no? Que te invito a que la veas, está ahí en el canal de YouTube que yo tengo ahí, mi modesto canal, y ahí está la grabación de la historia de Tamar y Judá, donde todo eso que dices lo explico con todo el simbolismo asociado, que es mucho, ¿no? Y lo de Efraín y Manasés, efectivamente, es una manera también de designar al signo de Géminis, ¿no? Porque José representa el signo de Sagitario, el arquero, y los dos hijos, Sagitario se opone a Géminis, ¿no? Dentro de los 12, y los dos hijos gemelos de José representan Efraín y Manasés, ¿no? Entonces, esa es la aplicación de... Y luego el cambio de manos pues también tiene que ver con la bendición, la suplantación de identidad que hace Jacob con su hermano Saúl a instancias de la madre de ambos, Rebeca, Rivka, ¿no? Que le pone una especie de piel de cabrito sobre Jacob, porque Esaú es amante de la caza, entonces Jacob reconoce el olor y el tacto, pero la voz reconoce el olor y el tacto de Esaú, pero la voz no la reconoce de Esaú, sino de Jacob, y a pesar de eso, pues da la bendición a Jacob. Efectivamente. Bueno, pues si alguien quiere alguna pregunta más, tenemos tiempo, ¿eh? A ver, Javier. Sí, bueno, el proceso terrenal del alma encarnada a través de los 12 hijos está en relación también con una progresión evolutiva. Entiendo que Benjamín, que es el último, es el más perfecto, en cierto modo, es la mano derecha, al fin y al cabo. A ver, el proceso de encarnación se reduce a los 4 primeros hijos, nada más. El primero, Reubén, es la primera envoltura del alma, que tiene que ver con la luz, porque la sustancia mental se dice que es sustancia luciférica, portadora de luz. Por eso el alma, que es luz, solamente puede encajar en una sustancia luminosa, ¿no? Que tenga esa cualidad que en la sabiduría oriental se denomina ahamkara, la yoidad, ¿no? La sustancia mental tiene esa cualidad de la yoidad. Entonces, el yo, en el sentido noble de la palabra yo, solamente puede incorporarse a una sustancia egoica,
cuya cualidad inherente sea la yoidad, porque ahí se produce el ajuste perfecto entre el ego consciente y una sustancia, en cierto modo, que es consciente también. La sustancia mental es consciente, de una manera diferente a cómo es consciente el alma, que es una unidad de conciencia, ¿no? Entonces, el proceso de encarnación empieza con Reuben, sigue con Simón, que tiene que ver con el equilibrio de las aguas para permitir que se escuche la voz que procede de la fuente, ¿no? Y luego Leví, que es ese cuerpo de enlace entre los dos psíquicos, mental y astral, y el físico nada más, que en cierto modo es lo que representa ya Yehuda, el ser humano encarnado ya en sus 4 vehículos, ¿no? El ser humano que ha encarnado los 4 vehículos y que además ha experimentado la Teshuvah, ha experimentado el arrepentimiento, el retorno, la crisis de reorientación, se encamina hacia la fuente. Por eso, repito, Yehuda nos representa a todos nosotros en tanto en cuanto hayamos hecho esa misma operación de reconversión. Entonces hay un proceso de experimentación a partir del 5.º hijo. A partir del 5.º hijo todo se reduce a lo que antes he dicho, ¿no? Que es, una vez que Yehuda entra en el sendero que le conduce a la Debekut, los otros 2 hijos que tiene Lea, que tienen afinidad con los 4 primeros, representan el camino hacia el Gólgota. Y eso lo reflejan los números implicados, el 925, que es Derech Lehar Gulgolet, camino hacia el monte Gólgota, que es la condición sine qua non, es posible alcanzar la segunda Debekut. La primera Debekut es la identificación con el alma, ¿no? Que es la fuente de todas las personalidades que han emanado de la Neshama, del alma. Esa es la primera Debekut. Hay que pasar por la experiencia del monte Calvario, que es donde se libera el alma de toda dependencia de la materia de los 3 mundos inferiores, para poder obtener la segunda y última Debekut, que es la identificación con la fuente suprema, que es la Yehidá. Y eso es lo que representan los demás hijos que tienen luego Lea y que las 2 esclavas y finalmente Rachel, ¿no? Te he contestado. ¿Sí o no? Sí. Vale, gracias. Bueno, ¿alguien más quiere añadir? Miguel Ángel. Leví da origen a los levitas, que luego tienen ese protagonismo, ¿no? Efectivamente. Ese es otro simbolismo añadido a los levitas, que no tienen territorio. Cuando se conquista simbólicamente la tierra prometida y se hace el reparto entre las tribus, a todas les corresponde un territorio menos a los levitas, porque los levitas son los sacerdotes cuyo territorio es el templo. Luego también se les adjudica una serie de ciudades por ahí, bueno, pero la función de los levitas es oficiar en el templo, es un territorio sagrado. Eso da lugar a otra diferencia muy interesante entre los Bené Leví y los Bené Israel. Los Bené Leví y los Bené Israel. Los Bené Israel, los hijos de Israel, son los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob. Pero ¿qué le pasa a Jacob en ese combate nocturno que tiene con este personaje? Que después de que él recibe su nuevo nombre, Israel, él le pregunta, y dime tu nombre, dime cómo te llamas. Y este personaje le dice, ¿para qué quieres saber mi nombre? O sea, no le dice el nombre. Ese ¿para qué quieres saber mi nombre? Equivale a decir, no estás preparado para que yo te revele mi nombre, que es el tuyo. Si te lo revelara, te destruiría, porque no me has reconocido como tu alma. Por lo tanto, no estás preparado para resistir el impacto de la vibración de mi nombre, que es el tuyo. Te destruiría. No te lo voy a dar. Por tu propio bien. Es decir, los hijos de Israel se quedan sin saber el nombre. Ignoran el nombre. ¿Qué pasa con los Bené Leví, con los levitas? ¿Quién es el levita más prestigioso de todos los que aparecen en la Torá? Moisés. Moisés es un levita. ¿Y cuál es el episodio más importante que vive Moisés? La revelación del nombre ante la zarza ardiente, en el episodio de la zarza ardiente, ¿verdad? Cuando se encuentra con ese prodigio, ¿no? De una zarza que arde sin consumirse, entonces se acerca, tiene lugar un diálogo y tal. Entonces, en un momento, bueno, la zarza le encomienda ir a Egipto para liberar a los israelitas de Egipto y llevarles hasta ese lugar para prestarle adoración. Bueno, entonces Moisés dice, bueno, ¿y en el nombre de qué Dios? Yo me presento ante el faraón y le digo, mira, voy a sacar a los
Benei Israel, para llevarles al desierto y tal. Porque si tú no sabes el nombre de un Dios, no sabes nada, ¿no? Entonces la respuesta de la zarzariente es muy enigmática, claro. Es Eheye Asher Eheye, que se puede traducir de varias maneras. Desde luego, como no se puede traducir es yo soy el que soy. Eso es la traducción en latín, ego sum qui sum, o en griego, que es algo así parecido, ego eimi o on, yo soy el que es, viene a ser lo mismo. Pero en hebreo no se puede decir yo soy. No se puede decir. La estructura gramatical de la lengua hebrea impide decir yo soy. Entonces la respuesta es Eheye, yo seré, Eheye, Asher, ese, Eheye, yo seré, ese yo seré. Yo seré, ese yo seré. Es decir, te está diciendo, hay un proceso de llegar a ser que culmina en el ser. Y cuando haya culminado ese proceso de llegar a ser, conocerás mi nombre. Es una de las interpretaciones que se puede dar a la respuesta que le da la zarza ardiente. De cualquier manera, Moisés sí que conoce el nombre. No lo conoce directamente, pero sí que conoce el mecanismo, el modus operandi para llegar al conocimiento del nombre. Es conocedor del nombre, indirectamente. A diferencia de lo que pasa con los Benei Israel, que no conocen el nombre porque su padre no lo conoce. Y los hijos heredan el desconocimiento del padre. Si el padre no conoce el nombre porque no ha sido juzgado suficientemente adecuado para recibir el impacto de la revelación del nombre, que es lo que le dice este Ish, con el que combate toda la noche, pues los hijos de Israel desconocen el nombre. Y eso se manifiesta luego cuando, ya en el episodio del monte Sinaí, cuando desde la cumbre, Yahvé, vamos a utilizar ese término, enuncia los 10 mandamientos, se dice que los Benei Israel de repente les entra un ataque de pánico y no se enteran de nada. No se enteran de nada. Y les dicen a Moisés, en lo sucesivo, háblanos tú, porque si nos habla Yahvé, vamos a morir. Es decir, son incapaces de recibir la revelación de los 10 mandamientos. Otra vez, el número 10, el número de la perfección, ¿no? El número de la perfección. Fijaos que Benei Israel numéricamente vale 603. Se dice en el mundo judío que hay que cumplir 613 mitzvot. Las mitzvot son los mandamientos que hay que cumplir, o que un judío observante de la ley de Moisés tiene que cumplir, pues para cumplir con el destino de su vida, ¿no? Pero a los Benei Israel les faltan 10. ¿Cuáles son esos 10 mandamientos que cumplir? Pues lo que incorporan los 10. Los 10 enunciados de los 10 mandamientos del monte Sinaí, y los Benei Israel no se enteraron de nada. Por lo tanto, se quedaron en el 603. ¿No? Se quedaron en el 603. Otro tema interesante con el número 613 es que es el valor numérico del día primero. Yom Rishon, día primero, el día ausente. En el primer capítulo de Génesis está ausente el día primero, porque empezamos con el día 1, Yom Echad, y luego saltamos al día segundo, Yom Sheni, Yom Shelishi, día tercero, Yom Revi'i, día cuarto, Yom Hamishi, día quinto, y Yom Ha-Shishi, del que ya antes hemos hablado, ¿no? Pero el día 1 está ausente. ¿Por qué? Porque el día 1 esconde el secreto. Cuando algo no se dice, es que eso que no se dice revela un secreto, o tiene un secreto que hay que revelar, ¿no? Entonces, el día 1, el día primero, mejor dicho, no el día 1, el día primero contiene el secreto de la perfección del camino que conducirá a la culminación, ¿no? Los 613 mitzvot, los 613 mitzvot. Y 613 también es el valor de la expresión el camino que conduce al nombre del uno. Derech el Shem Haechad. Derech el, si alguien tiene una calculadora que vaya sumando los números que yo voy a decir. Derech 224, el 31, Shem 340, luego lo repito si queréis. Derech el Shem Haechad. Literalmente estoy diciendo, el camino que conduce al nombre del uno. Derech 224, el 31, Shem 340, Ha 5, Ejad 13. Eso vale 613. ¿Correcto? Sí. Bueno, pues fijaos el misterio que se oculta en el día primero, que no aparece mencionado explícitamente en el Génesis. Y eso indica al buen lector, al lector atento,
al lector que tiene la cualidad del zahorí, ¿no? Que sabe en un texto dónde hay oculto un misterio, ¿no? Igual que el zahorí sabe cuando pisa un territorio donde hay una veta de agua, un mineral, un tesoro, ¿no? Pues el misterio que ve el día primero, Yom Rishon, es que en ese día primero empieza un camino que va a conducir al nombre del uno, el nombre que desconoció Jacob, porque no fue capaz de identificar a su adversario nocturno como su propia alma. Por eso le negó la revelación de su nombre. Por eso los Bené Israel entraron en pánico cuando oyeron la voz desde la cumbre del monte Sinaí de Yahvé enunciando los 10 mandamientos. Bené Israel se quedó en el 603. Le faltan los 10 para alcanzar la perfección. Y ese 613 ya está, como proyecto de vida ya está en el día primero, Yom Rishon. Fijaos la cantidad de misterios que se encierran en los números. Es imposible comprender los secretos de la Torá sin acudir a los números. Sin acudir a los números no se puede desvelar los secretos. Porque se escribió la Torá, los textos de la Torá se escribieron pensando en determinados números. Sobre todo en determinados pasajes. Y si alguien renuncia a utilizar la gematría para descubrir los misterios de la Torá, fracasa irremediablemente. Claro, la gematría hay que utilizarla con sentido común, lógicamente, ¿no? Bueno, pues no sé si alguien quiere... Hay tiempo todavía para un par de preguntas. Y si no, nos vamos. Bueno, pues nada, cerramos aquí. Muchas gracias por la atención.